¿Quieres ser feliz, construir una vida y no solo un negocio? Hola, soy Evan Carmichael y este canal fue creado para ayudarte a superar el desafío más grande que te frena, la falta de confianza en ti mismo. Ves estos videos porque sabes que dentro de ti hay algo más. Eres genial en algo al nivel de Michael Jordan. Pues hoy vamos a vivir una mejor vida y obtendremos una motivación increíble de manos del singular y único Bruce Lipton. El dinero equivale a energía. Puedes comprar energía con tu dinero y el significado de eso es que si eres ahorrativo, cuidas tu dinero y mantienes un equilibrio, siempre tendrás esa energía en la cuenta bancaria, energía en la que puedes vivir. Sin embargo, si gastas esa energía, entonces interferirás con tu propia sobrevivencia, así que realmente no querrás tirar tu dinero. Quiero demostrarte que ese es un conocimiento importante en la naturaleza de nuestra propia salud y biología y que el mundo lo requiere en el sistema biológico. Las células dependen de la energía. Sin energía no hay vida. Fundamentalmente tenemos un presupuesto de energía que nos da la vida y de hecho, la energía corporal y las monedas se llaman moléculas de ATP que representan unidades de energía. Los biólogos se refieren al ATP como la moneda del área. La relevancia del ATP es que sus moléculas son como gasolina, litros de gasolina que se usan también como el combustible de todos los procesos biológicos para mantenernos vivos. Tenemos todo este ATP. Tu cuerpo tiene una cuenta de ATP. La pregunta es ¿cómo lo usas? Existe un hecho importante que es que el 25% del total de la energía de todo tu cuerpo se usa para el funcionamiento del cerebro. De repente nos damos cuenta que el cerebro usa la misma energía que los músculos de un corredor de maratón. Así que la actividad cerebral y la muscular es bastante parecida. ¿Por qué eso es importante? Porque así como usas el cerebro y el pensamiento, debes usar también la energía. ¿Por qué eso es relevante? La respuesta es muy simple. Porque la forma en la que hemos utilizado los pensamientos no es muy productiva. De hecho, algunas veces la inversión en nuestros pensamientos es improductiva porque los pensamientos crean una realidad que entonces tenemos que superar. Esto básicamente dice que tenemos que cuidarnos de lo que pensamos. Porque eso es muy importante. Porque los pensamientos representan unidades de energía. Cada vez que tienes un pensamiento usas energía. ¿Por qué esto es muy relevante? Si te doy una chequera de tu cuenta bancaria, tú no irás caminando por la calle haciéndole cheques a todo el mundo. Oye, eres bien parecido. Aquí tienes $10. Toma, pequeña. Ve y cómprate el auto que quieras. Aquí tienes $1,000. Pero tú no regalas tu dinero. ¿Por qué? Porque regalar tu dinero es regalar tu vida. Entonces, cuando tienes una chequera en la mano, eres ahorrativo. Lo que intento decirte es que tienes un presupuesto energético en todo el cuerpo. La energía es lo que te mantiene vivo y al usarla y escribir cheques de los que no recuperarás la energía es lo mismo que escribir cheques de tu cuenta bancaria y que lances todo el dinero. Lo importante de eso es que la biología de la creencia revela cómo es que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Y si comienzas a invertir en los pensamientos, que son pensamientos contraproducentes como el miedo, o qué voy a hacer, o cómo me escapo de este problema, o si esto sale mal, ¿qué hago? Y toda esa clase de pensamientos que son muy negativos, date cuenta de esto. No solo estás usando tu energía al tener esos pensamientos, sino que esos pensamientos son los que se convierten en tu realidad. Cuando te enfocas en ellos, es lo que el cerebro manifiesta como tu realidad. Las cosas que sepas no es importante para mí. Si ese conocimiento no entra en tu inconsciente, tu vida seguirá exactamente igual. Puedes ser el académico más brillante e inteligente, eso está muy bien, pero ¿eso cambia realmente tu vida? La respuesta es no. Toma el conocimiento con el que caminas dentro de la mente consciente y ponlo en tu programación inconsciente. Cuando haces eso, estás en control de la creación de tu propia vida. Caminar y recitar todas esas magníficas frases que les hemos oído siempre a los maravillosos maestros que hemos tenido en toda la vida y tú les dices, ah, sí, lo recuerdo, es una buena idea, es una buena cita, una linda cita, es una buena frase. Eso es irrelevante hasta que forme parte de tu programa, porque realmente ahora vives desde la frase sin hablar de ella y eso fue realmente una gran transformación total de una vida que a nivel académico fue exitosa, a nivel personal, ni siquiera quiero hablar del tema, pero
lo cambio todo. ¿Por qué? Porque en lugar de tener que perseguir la vida eterna, después de comprender esto, las cosas vinieron hacia mí. La luz te trae todo lo que tú quieras. Lo único que se interpone en el camino de la luz es un bloqueo en tu creencia que los otros han puesto en tu programación. Lleva tu conocimiento a tu programación inconsciente y manifestarás toda la maravillosa sabiduría espiritual de la que has escuchado a lo largo de toda tu vida y que ya no son palabras, ahora son vida y comportamiento. Y ese es el destino, esa es la realidad de tu vida. En 1925, los científicos dijeron que nuestra visión del universo estaba dividida en un ámbito energético, invisible, y uno físico material. Era una ilusión total. Todo eso es energía, todo es energía, todo. No hay materia en el mundo. Y para resumir el significado de lo que dijo un famoso físico en 1930 de nombre James Jeans, nos ha hecho creer que el universo es una gran máquina, cuando de hecho es más bien un gran pensamiento. Y la realidad acerca de eso es que los físicos cuánticos establecieron desde 1925 que la conciencia es el mecanismo primario de la creatividad del mundo que experimentamos. De hecho, un artículo reciente de la revista Nature, que es una revista científica popular, fue un artículo de un físico cuántico de la Universidad Johns Hopkins de nombre Con Henry. El artículo se titulaba El universo mental. Yo me sé las últimas 2 líneas de ese artículo porque eran muy poderosas y esa fue la conclusión del artículo. El universo es inmaterial, es mental y espiritual. Vive y disfruta. Y esto es muy emocionante porque la ciencia revela que es mental y espiritual. ¡Cielo santo! Esa es la parte de la física cuántica. Y la realidad, ¿por qué eso es tan importante? Así como Sai Vijay acaba de decir que este mundo es la manifestación de nuestros pensamientos. Ustedes podrán decir que es un tema espiritual y yo les digo que no es solo espiritual, es fundamental. Es la ciencia básica de todo el universo. Y eso dice que los pensamientos son creativos. Si son creativos, ¿quién está teniendo esos pensamientos? Y te das cuenta de que eres tú que los tienes. La verdad es muy simple. Como dijo Con Henry, con la combinación de tu actividad mental y tu espiritualidad creas este mundo. Y de repente decimos, si estamos creando este mundo de verdad, entonces mi creencia de que cuando las cosas no salen muy bien, yo soy la víctima. El universo no me apoyó. Me esforcé mucho y el universo no me da un giro de 180 grados y dice, somos creadores de este mundo. Y te digo, tu mente crea este mundo. Escúchalo muy bien, tu mente crea este mundo. Las células de tu cuerpo están cubiertas por la piel, desconectadas del entorno, pero para sobrevivir, esas células tienen que ajustar su genética y su comportamiento para adaptarse y mantener su sobrevivencia en un entorno cambiante. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que las células que están dentro de tu cuerpo saben, de hecho, lo que pasa en el mundo real si están desconectadas de él? Yo les respondo que es el papel del sistema nervioso. El trabajo del sistema nervioso es leer las señales del entorno y transmitirle esas señales a la célula. Como lo vemos, nuestro cuerpo recibe señales de 2 entornos diferentes. Las señales dentro de nuestro cuerpo, así como las señales desde afuera de nuestro cuerpo. Y la función del sistema nervioso es leer ambos entornos. Esa es su función. La relevancia es que el sistema nervioso lee la información del ambiente y luego lo traduce en señales que son enviadas a 50 billones de células dentro del cuerpo para alertarlas sobre lo que pasa en todo el mundo. De hecho, ese es el verdadero enunciado. El entorno controla el comportamiento de las células, pero la mente hace una interpretación de esas señales basada en las experiencias de vida. Para muchas personas esto es difícil, pero vamos a ponerlo en otro contexto para relacionarlo con las computadoras. Hay un hecho muy interesante sobre que nuestro cerebro es como una computadora debido a que tiene un mecanismo de autocorrección construido en el inconsciente. Significa que mi consciente puede escribir en la computadora sobre qué sucede en el mundo.
Pero si escribo algo, esa señal será traducida y enviada a la célula. Entonces, si yo escribo algo que el inconsciente no reconoce, lo autocorregirá y también lo cambiará para ajustarse a lo que piensa que escribí en el inconsciente. Así que yo pongo amor y el inconsciente lo cambia por vivir. Eso es un significado totalmente diferente debido a la mala interpretación. El punto es que los deseos y anhelos de la mente consciente están filtrados por los programas de la mente inconsciente. Entonces, si tienes un deseo o un anhelo que no se ajusta a un programa existente, entonces todo el trabajo del inconsciente es traducirlo a algo que tenga sentido para la creencia inconsciente, no traducirlos realmente para la consciente. Puede que tengamos maravillosos deseos y anhelos y si no es así, ajústalos a los programas que recibimos. El inconsciente entonces los cambiará a algo que comprenda. Para que todo esto tenga un real y cierto sentido, piensen en su teléfono y escriban algo en él. Por ejemplo, pongamos la palabra epigenética y buscamos. Cuando escribo epigenética en la base de datos, el teléfono dice que no reconoce esa palabra y ¿qué hace? Arroja diferentes opciones que pudieran parecerse a la palabra epigenética. Ese es el sentido. Todo eso significa que si yo escribo algo en mi sistema que no está realmente respaldado por el programa, entonces el sistema lo cambiará a lo que sea que se ajuste a todas sus creencias. El asunto con todo eso es que si yo quiero tener a epigenética en el teléfono, lo que tengo que hacer es abrir el diccionario y entonces añadir la palabra. Después de eso, cada vez que escriba la palabra epigenética, el teléfono entenderá a lo que yo me refiero. Ir a la base de datos y cambiar el programa es de lo que se trata la psicología energética. Ella dice que si tu comportamiento no se ajusta a tus deseos y anhelos, entonces será necesario ir al programa e instalar los nuevos comportamientos que quieres que se manifiesten. Entonces, el cerebro tendrá todo el medio y la idea de lo que hablas. Quiero hacer énfasis en lo que la naturaleza de la biología cree en el hecho de que solo el entorno controla los genes. Te daré un ejemplo sencillo de lo que digo. El hecho de que tenga a dos personas en el mismo entorno, pero que cada uno de esos individuos tiene una reacción diferente a ese ámbito. Si solo el entorno controlara los genes y el comportamiento, entonces ambos individuos deberían tener la misma conducta. Pero no es así. Ambas personas responden diferente a ese entorno. ¿Por qué? Es el mismo ambiente. Pero cada mente tiene una interpretación diferente. Y esa interpretación, entonces, la enviamos a las células. Esto es lo importante, sí. El entorno controla la epigenética. Hay un ámbito externo, pero hay un ámbito interno. Y ese reconoce a los humanos. Entonces el ámbito interno no es una lectura directa del mundo exterior. Es una interpretación de ese mundo. Y es por eso que cada uno de nosotros tiene una respuesta diferente al mundo. Y es por eso que la biología de la creencia es una extensión de la base que controla ese entorno de la epigenética. Puedes cambiar la programación, puedes reescribir los programas inconscientes, porque eso es relevante. Cuando tomes esos deseos y anhelos de la mente consciente y los uses como un programa para poner las creencias en la mente inconsciente, será lo más emocionante y liberador que podrás hacer en toda la vida. Porque cuando está en el programa inconsciente, el 95% del día, sin que ni siquiera pienses en él, tu mente te llevará a esa dirección. Y es esa tu libertad. Buscaba relaciones, seguía buscándolas, ¿bien? Terminé en el Caribe, enseñando en la escuela de medicina. Ajá. El universo me puso ahí. La propuesta perfecta del mundo entero es algo como: oye, si no tienes nada mejor que hacer, ven a mi villa en el Caribe y pasemos el rato. Ven para acá. Tengo una villa en la playa y soy dueño del lugar y aún no pude encontrar a nadie. Porque seguí buscando, porque me decía, necesito una relación. Entonces, conocí a una mujer que salía en un yate y teníamos futuro. Ella es de las que hacen lo que quieren. Y le dije, si no estás haciendo nada, ¿por qué no quieres venir y quedarte en mi villa en esta linda isla? Ella me miró y me dijo,
no puedo estar contigo. Le dije, espera un momento. Me miró y me dijo, eres muy dependiente. Eso entonces me golpeó y pensé, santo cielo. Eso me dijo esta linda mujer. Que busco pues una relación. ¿Por qué? Porque no eres feliz. Si buscas una relación porque no eres feliz, entonces dependes de que ella te haga feliz. Esa no es una buena relación, eso es codependencia. Si te doy este lugar para quedarte, me harás feliz. Eso es negocio. Sí. Después de lo que me dijo, me quedé sorprendido por un momento. No puedo estar contigo. Eres demasiado dependiente. Y eso me sorprendió. Y de repente yo le dije, gracias, muchísimas gracias. Fue una especie de gran bofetada. Una bendición encubierta. En efecto, fue un llamado a despertar y me alejé de ahí y de mi vida. Y también me dije, tienes un trabajo fantástico, das clases un par de días a la semana, vives en el Caribe, tienes una villa, tienes dinero en el bolsillo porque te pagan siempre y estás en el Caribe. Y ahí no hay nada que comprar. En fin, me dije, tienes salud, dinero, un lugar para vivir, tienes un trabajo maravilloso. Entonces, ¿y no puedes ser feliz con eso? Eso fue lo que me dije. ¿Y cómo es que yo busco a una persona que me haga entonces ser muy feliz? Ah, no. Primero me haré yo feliz. Y cuando entonces lo haga, eso cambiará. Y entonces lo hice. Dejé de maldecir y comencé a disfrutar. Oye, ¿te gusta dónde vives? Sí, me encanta dónde vivo. ¿Disfrutas el mar? Sí, me encanta el mar. ¿Te gusta? Me encanta el trabajo que tengo. Y de repente comencé a enfocarme. ¿Y adivina qué? No necesitaba a nadie. Ahí fue cuando creaste abundancia y las personas se sintieron atraídas hacia ti. En efecto, debido a que no necesitaba de ellos, no les decía, vengan a donde estoy. No me importaba y aparecieron porque no las necesitaba. Esa es la palabra, porque necesitar obliga a la otra persona a proporcionar. Eso fue como dije, oye, quiero salir contigo y no me tienes que dar nada. Pude ser yo solo. Entonces, fácilmente yo le digo, claro, sé tú y yo seré yo y la pasaremos muy bien. Tú y yo la pasaremos bien. De verdad, la pasaremos así. Y nos divertiremos los dos. Fue el comienzo de reprogramar una necesidad por una relación. Hasta que fui feliz conmigo mismo. Y hasta ese momento, cuando fui feliz conmigo y no necesité una relación, tenía que ver la cantidad de oportunidades que aparecieron en toda mi vida porque antes la necesidad las alejaba a todas. Entonces la ciencia dice que tenemos dos mentes que funcionan realmente al mismo tiempo. Una se llama la mente consciente y la otra es la inconsciente. ¿Y cuál es la diferencia? La mente consciente es donde estás como espíritu y entidad y una identidad única. Cuando estás en la mente consciente, percibes todo el mundo. ¿Y qué hay de la mente inconsciente? No es la mente creativa. La mente inconsciente son los hábitos, las cosas que aprendiste y has experimentado en la vida y que se hicieron hábitos. La mente inconsciente no piensa ni crea. Ella presiona el botón y ejecuta una sola conducta. Este es el punto. Cuando estamos en la mente consciente, conectamos la espiritualidad a la biología y el planeta físico en el que vivimos. Y es la mente creativa, es la que despierta en la mañana y dice, oh, desearía tener esto y aquello, esas son las cosas que quiero. Y entonces salgo y comienzo el día y adivina qué. Bueno, simplemente el 95% del día no operas desde la mente consciente. Pensamos el 95% del día y eso lo reconoce la ciencia. Entonces nuestro comportamiento está controlado simplemente por la mente inconsciente. Muy bien, entonces la conclusión final es que la mente consciente contiene entonces toda la creatividad y tiene los deseos y los anhelos. La mente inconsciente fue programada por otras personas. Tu madre, tu padre, tus hermanos y tu comunidad. ¿Cuál es la diferencia? Te despiertas con un deseo y un anhelo de lo que quieres y el resto del día ejecutas los programas que tienes de otras personas que no responden a tus deseos y no los respaldan. Y todo lo que ves es la consecuencia de eso y dices, ¡santo cielo! ¿Por qué no funciona? La respuesta es porque no lo ves, porque, recuerda, se llama inconsciente, prefijo in, sin. Así que cuando esa conducta se ejecuta, la psicología nos dice que el 70% o más de los programas en el inconsciente nos quitan el poder,
Nos autosaboteamos y limitan las conductas. La realidad es esta. Tenemos grandes deseos y anhelos y aún así nuestra vida no está controlada por ellos. Nuestra vida está controlada por esos programas que nos quitan todo el poder. Todo lo que vemos es la conciencia de la inconsciencia invisible que sabotea todos los deseos y anhelos que tenemos. Y para concluir, ustedes verán que todo el poder lo tengo yo en donde deseo. Yo puedo con lo mío. ¿Qué tal si no caes en el inconsciente por defecto y si te quedas en la mente consciente? Eso se llama conciencia plena. ¿Por qué es relevante? Porque cuando estás consciente, mantienes la mente en el presente. Eres el creador de tu vida. Cuando las personas están en conciencia plena, manifiestan sus deseos, anhelos y felicidad. Para todos nosotros es un despertar. Piensas que tus deseos y anhelos dirigen tu vida. Eso es una ilusión. En realidad, tu vida está dirigida por los programas obtenidos de otras personas. ¿Cómo cambias tu mente inconsciente? Pregúntate en primer lugar, ¿cómo aprendió? ¿Qué fue primero, Teta? Un cerebro de 7 años funciona a menor vibración que la conciencia. Hay que desacelerar el cerebro a una vibración mucho más lenta. Luego pasa a la mente inconsciente. Presten atención. Por eso los hipnoterapeutas en los viejos tiempos tenían un reloj y lo movían de un lado a otro. Él se movía y les decían, te sientes somnoliento y muy cansado. La razón era porque el vaivén apaga la vibración consciente y la siguiente vibración es teta, que es la hipnosis. Para hipnotizarte, primero tengo que hacer que tu cerebro consciente se detenga. Y luego pasas a estado tera, a vibración tera. Entonces, lo que sea que se produzca en el afuera no irá a la mente consciente. Lo que sea que veas en el afuera irá a mi programa inconsciente. Si quieres cambiar el inconsciente, tienes que hablar con él. ¿Cómo haces eso? Pues primero, hipnosis. Yo pienso, pero necesito ir a un hipnoterapeuta. Yo les digo que no. Es la parte genial, porque tenemos vibraciones diferentes. La vibración más alta es delta, la del sueño. La siguiente más alta es tera, la hipnosis y la imaginación. Y la siguiente más alta es alfa, la calma, la conciencia. Y la siguiente mucho más alta se llama beta, que es como un salón de clases, como lo hacemos aquí conscientemente. ¿Bien? Porque es difícil. Cuando duermes estás en un nivel más bajo y cuando despiertas pasas a tera. Y es como en esas mañanas que estás entre despierto y dormido. Y luego cuando estás totalmente despierto estás en alfa. Ahora estás consciente. Y cuando te vas al trabajo estás en beta, que es como funciona en la conciencia. Cuando regresas a casa eso se revierte. Llegas a casa del trabajo, estás en beta y te relajas. La vibración de la conciencia se desacelera y llega a alfa. Este es un hecho. Cuando las vibraciones bajan de alfa, la conciencia se apaga para la noche porque vas a dormir. Pero hay un periodo después que se apaga alfa y antes de que llegue a delta, el más lento. Ese periodo se llama teta, porque es relevante. Ponte los audífonos y pon cualquier programa. ¿De qué? De lo que quieras. Un programa de autoayuda para tener una buena relación, para ser saludable, para hacer un trabajo, lo que quieras, consigue el programa de autoayuda, ponlo en un reproductor de CD y te pones los audífonos. Y mientras aún estés despierto, antes de irte a dormir, oyes lo que está pasando. Pero en el momento en que te duermes, tu mente consciente se apaga, funciona teta. Se está haciendo el trabajo, ¿no? Te estás autohipnotizando con unos audífonos. Lo que sea que no oías porque tú dormías, la mente inconsciente también lo estaba oyendo. Y cuando lo repites, instalas un nuevo programa. Ese es el primero, la autohipnosis. Tuve un puesto fijo en la universidad. Entonces abandoné la universidad y me dije, no puedo mantener mi integridad y al mismo tiempo enseñar algo que sé que está evidentemente muy mal. Me fui porque vi que enseñar que los genes controlaban la vida era realmente incorrecto a todas luces. Y eso es muy interesante porque lo hice en 1970, hace 30 años aproximadamente. En 1967 clonaba células madre. Fue hace 40 años. Y la importancia era que mientras investigaba, les enseñaba a los estudiantes de medicina. Les enseñaba las bases de cómo funcionan las células, la versión convencional de los libros de texto. Los genes controlan la vida, lo que llamamos el determinismo genético.
La creencia de que los genes controlan rasgos, conducta, características físicas, etc. Y lo que reveló mi investigación de cuando estudiaba las células madres fue muy importante para mí. Puse una célula madre sola en una placa de Petri y se dividió cada 10 a 12 horas. Se convertiría en 2, 4, 8, 16 células, 32 células. Después de casi 2 semanas tengo muchas células en la placa de Petri. Esto se convirtió en que todos eran genéticamente idénticos. Luego hice el experimento que consistía en sacar algunas de las células de la placa y las ponía en un ambiente diferente. El entorno es un medio de cultivo y para las células es como el mundo en el que vivimos hoy día. Tiene aire, agua, alimento, tiene de todo. Saqué las células de la placa con las células madre y las puse en otra, en un ambiente diferente y las células formaron músculos. Pero entonces regresé con la misma placa, con las células genéticamente idénticas y saqué algunas y las puse en un ambiente diferente y formaron huesos. Luego regresé a la placa con las células idénticas, las puse en una placa de Petri en un ambiente diferente y formaron células de grasa. Y entonces me confronté con esta realidad. Todas las células son genéticamente idénticas pero con diferente destino. Grasa, músculo, hueso. Hice una simple pregunta. ¿Qué controla el destino de las células? Y la respuesta es el entorno. Fue lo único que era diferente porque todas eran genéticamente idénticas. Entonces me dije, santo cielo, le enseño a los estudiantes de medicina que los genes controlan la vida. Entonces vi que las células tenían los mismos genes, pero el entorno que las rodeaba y en el que las puse era diferente a eso. Así que el entorno controla sus vidas. Ese experimento simple es muy importante para nosotros hoy en día. Si tomo una placa de Petri de plástico con células y la muevo de un entorno saludable a uno menos saludable, las células se enfermarán. Si fuera un médico de células, tal vez diría, ¿qué clase de medicamentos le diste a estas células? Y resulta que no les di ni medicinas. Al sacar la placa del ambiente malo y regresarla a uno favorable, las células naturalmente comenzarían a sanar. No controlamos mucho los pensamientos. Como ya dije, el cerebro funciona el 95% de las veces en la inconsciencia. Y dime, ¿cómo obtuviste esos resultados en tan corto plazo? Lo primero, ¿cómo es que el inconsciente aprende? Y es fundamental que la mente consciente aprende de leer un libro. La mente inconsciente puede leer un libro de autoayuda y dice, vaya, eso suena genial. Y tú le lees el libro, pero tu vida sigue igual. ¿Y por qué resulta así? La respuesta es porque la mente inconsciente es más una mente de hábitos, de las cosas que repites una y otra vez. La realidad es que puedes permanecer consciente, estar presente. Cuando tienes pensamientos negativos, los psicólogos nos dicen que el 70% de las veces son redundantes. Y son redundantes porque realmente vuelven a aparecer nuevamente en tu mente. Si detienes esos pensamientos, si los oyes y dicen, eso no va a funcionar o eso no sucederá, esa clase de cosas, si pudieras oírlos, detenerlos y decirles no, cambia de creencia inmediatamente, dame algo más positivo. Mientras lo repitas, el inconsciente comenzará a aprender como hábito cuando estés consciente y tengas que trabajar en eso. Esa es la razón por la que las personas se preguntan, ¿cómo es que solo el 5% es de la mente consciente y el 95% del inconsciente? La mente consciente puede pensar en el futuro y pensar en el pasado y resolver problemas. Piensa en eso tú mismo. La mayoría del tiempo estás pensando en algo. Si piensas, estás usando la mente consciente. Si la usas para pensar, entonces, ¿quién dirige este programa? Y la respuesta es cuando no prestas atención y piensas en lo que harás mañana, el inconsciente está en control. Jesús les dijo a sus seguidores que podían hacer todos los milagros que él hacía, incluso mejor, y no le creyeron, y ese es todo el meollo del asunto. Si ustedes no lo creen, no lo pueden hacer. Les pregunto, ¿de dónde vienen las creencias? De la mente. Les pregunto en qué los han programado que no pueden hacer, y les digo que entonces nunca podrán hacerlo. Ese es el problema real. Eso lo discutimos en el primer punto, si quieres cambiarlo. Hipnosis, porque esa es la forma original en la que sucedieron las cosas en primer lugar. Y tú sabes que lo que dijiste era verdad, incluso si dices me siento genial de repetirlo, y que la mente súbitamente cambie como tú te sientes. Así es como funciona, ¿bien? El número 1 es la autohipnosis. Número 2... Después de los 7 años aprendes cosas nuevas que se hacen hábitos. No aprendiste a conducir hasta después de los 7 años. Pero una vez que aprendes, ¿recuerdas el primer día en que lo hiciste? ¡Santo cielo! Veía por las ventanillas, mirabas los espejos, mirabas los medidores, mantenías los pies en los pedales correctamente. Has conducido por mucho tiempo. Y ya ni siquiera piensas en eso, y te subes al auto, giras la llave y ahora ¿en qué piensas? ¿Qué voy a hacer cuando llegue a la tienda? Dímelo. Ni siquiera piensas en conducir. ¿Por qué? Es un hábito. ¿Bien?
¿Cómo tienes ese hábito? Porque tienes más de 7 años. ¿Cómo lo conseguiste? La repetición. Eso es lo que hace un hábito, la práctica. ¿Quieres tocar un instrumento y no has practicado? Entonces no podrás hacerlo. Y yo te digo, practica. ¿Qué es eso? Repetición. Esa es la segunda forma en la que aprende el inconsciente. Repetir algo una y otra vez, porque eso se llama habituación. Crear un hábito. Me encanta que un punto de la nueva era hoy sea finge hasta que lo logres. Yo les pregunto, ¿qué diablos es eso? ¿Tú no eres feliz? Sí, la mayoría de nosotros tenemos problemas con eso. Y si todos los días, durante el día y cuando lo recuerdes, dices, soy feliz a pesar del hecho de que, ¿qué diablos sucede? Dijiste que eras feliz. Muy feliz. Soy feliz. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Repetición. Llega un punto en el que lo repites a tales niveles que el inconsciente que aprende por repetición lo ejecutará. Soy feliz. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la función de la mente? Toma ese programa y manifiéstalo. Ahora que está ahí, soy feliz, me despertaré una mañana y adivina qué, no tendré que decirme que soy feliz, seré automático. Yo estoy feliz todo el día. ¿Por qué? Mi programa dice que el 95% proviene de la habituación. Todo esto es la repetición exacta de lo que quieres, no de una visión futura, así como si lo tuvieras. Lo pondremos en un programa. Hasta los 7 años hipnosis, después de los 7 años repetición, habituación. Así es como lo cambiamos. Las notas autopegantes. Las personas ponen esas cosas en el espejo o en algún lugar en el que pasan todo el tiempo. Eso no es repetición, es sugestión. La repetición es una práctica. Hay que repetir las cosas. Es la práctica de un instrumento. Conducir el auto, practicar al hacer esas cosas y se harán reales. Bien, los 2 primeros puntos son, primero, hipnosis. Segundo es la repetición. Y el tercero, el más efectivo, es la psicología energética. Nos preguntamos qué es eso. Entiendo. También se le llama superaprendizaje. ¿Qué diablos es superaprendizaje? Tal vez han visto a alguien leer un libro. Al tenerlo en la mano y pasar el dedo por la página así, tan rápido como eso, adivinen qué. La mente inconsciente, la supercomputadora que es, leyó cada palabra. Solo al mover el dedo ha leído cada palabra de esa página. Y una persona que usa la técnica del superaprendizaje y va a una librería, abre un libro y más tarde al ojear cada página, pasa una página, pasa otra más, y pueden leer todo el libro en 5 minutos. Eso es superaprendizaje. Si puedes hacerlo, también podrás usar el superaprendizaje para crear nuevos programas. No en días ni semanas, pero puedes crearlos en minutos. Es crearlos. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque existe una vieja frase que es realmente vital. La necesidad es la madre de la invención. ¿Qué sucede? Nos enfrentamos a la extinción masiva debido a que el comportamiento humano está comprometiendo el tejido de la vida. Los humanos estamos creando esto a través de nuestra conducta, nuestra cultura. Entonces queremos sobrevivir a este evento de extinción. Entonces tenemos que crear algo diferente. Tenemos que cambiar nuestra conducta. Yo era un científico y nosotros los científicos no ponemos espiritualidad ni mente a las historias. Se trata de genes, células, moléculas y esas cosas. Y mi investigación sobre células madres reveló que, mientras en la escuela de medicina enseñaba que los genes controlaban la vida, mi investigación reveló que el entorno en el que viven las células es el que las controla. Había información externa que llegaba a las células y recuerdo cómo en un momento intentaba entender la mecánica desde un punto de vista molecular específicamente, y entonces me preguntaba cómo una señal del entorno controla toda la biología. Y no estaba trabajando en los genes, trabajaba en la piel de la célula, en la membrana. Y era tan profundo que yo incluso me cuesta describirlo. Trabajaba en entender cómo es que la información del entorno controla la biología. Había observado la membrana por años y escribí una nueva definición del mecanismo de la membrana y apunté el concepto. Eso fue en 1985. Eran las 2 de la mañana y anoté que la membrana es un líquido cristalino semiconductor con compuertas y canales. Cuando escribí eso hice una pausa y me dije, acabo de leer algo exactamente igual a esto.
Y justo al lado de mi primera computadora estaba un libro sencillo llamado ¿Cómo entender su microprocesador? Lo abrí, en alguna parte está, dije. Lo abrí justo en la introducción, donde decía que el chip es un cristal semiconductor con compuertas y canales. Y pensé, oh, qué coincidencia, tienen la misma definición. Y en cuestión de segundos comencé a decir, espera un segundo, una a una las partes son exactamente las mismas. Y decía, oh, santo cielo, la membrana es un chip de computadora en la superficie de la célula, que son como las teclas de una máquina de escribir, y comencé a darme cuenta de eso. Cielos, el entorno escribe en la superficie de la célula información que se mete en la célula y controla la genética y la conducta. Pensé, oh, esto es muy emocionante. Escribo en mi computadora, anoto esta información. Entonces me di cuenta de que estaba en el exterior de la computadora, escribiendo en el teclado, y la información salía en la computadora. Eso lo vi. Entonces me dije, cielos, el teclado en la superficie de las células tiene unas claves que representan un número de identificación personal. PIN, y no hay dos con esos mismos códigos. Cada uno de nosotros tiene un número PIN diferente para entrar en nuestras células. Es nuestra identidad personal. Y estas son las claves. Y entendí, cielos, me he estado enfocando en esto que llamamos receptores como la fuente de la identidad de nosotros. Esto es lo que activa, lo que escribe, es la identidad. Eso me emocionó y dije, cielos, mi identidad no está en mis células. Mi identidad es una señal que proviene del entorno que escribe en el teclado. Luego me dije, oh, lo primero que me golpeó es que no podía morir. Ni siquiera estoy aquí. Y en ese instante de miedo por el que todos hemos pasado en nuestro más profundo sistema de creencias, es un temor a una mayor mortalidad. Y en ese momento de no puedo morir, no como una creencia religiosa, eso no tiene nada que ver con eso, era solo como un mecanismo, me dije, cielo santo, no puedo morir. Les diré algo sinceramente, lo mismo me pasó al criticarme duramente. Las lágrimas corrían por mis mejillas y esa gran alegría fue un dolor en mi corazón que nunca antes había vivido. Se quedó 40 años en mi cabeza y así se convirtió en una investigación científica y académica. Y cuando eso pasó, mi corazón voló. Entonces me refiero a él como un orgasmo cardíaco muy grande. Esa fue la primera vez que experimenté que mi corazón es una parte esencial de mi propia existencia consciente. Lo que sucedió fue que me abrumé primero con el hecho de que yo no era muy espiritual, pero de un minuto al siguiente yo era totalmente espiritual. Cuando miramos nuestras vidas, y les digo que el 95% de ella proviene de un programa inconsciente, no lo es. Existe una nueva divulgación científica de cómo funciona el mecanismo. Pero lo interesante es que por 400 años, el conocimiento de que se puede programar a alguien y controlar su vida ha estado disponible. Los jesuitas dijeron, denme un niño hasta los 7 años y les devolveré al hombre. La mayoría de las personas no entendía lo que decían, y a lo que se refiere es que los primeros 7 años en los que ahora sabemos que la biología y científicamente es la programación. Hace 400 años decían que si podían instaurar ese programa, los primeros 7 años determinarían la vida de ese individuo. Les mostraré al hombre porque representará la programación que aquí tenemos. Lo realmente importante es que cada uno de nosotros ha sido programado. El problema es cuáles fueron esos programas, porque si les pregunto qué programas les metieron cuando tenían 1 año, no tengo idea. En realidad no estaba ahí. De hecho, has sido programado incluso antes de nacer. En el último trimestre de gestación fuiste programado, y eso es esencial. Y es esencial porque lo primero que te digo es que el 95% de toda tu vida es programación, y la mayoría de ella te quita el poder.
Y por supuesto, en lo primero que pienso es, ¿cuáles son esos programas para poder lidiar con ellos? Quiero facilitarte las cosas. No tienes que revisar toda tu vida, ni intentar descubrir cuáles fueron esos programas. Debes ahorrar mucho tiempo. El hecho es que ese programa se ejecuta el 95% del día, lo que significa que tu vida es una copia de ese programa. Pero no tienes que regresar el tiempo. Eso podría irritar más al sistema, porque cada vez que revisas esas cosas que te perturbaron cuando eras más joven, refuerzas el dolor que viviste antes allí en tu vida. Así que regresar a descubrir qué le hizo qué a quién es una pérdida de tiempo. Eso te retrasaría. Debes entender todo esto muy bien porque es muy importante. Para que lo entiendas, existe una vieja frase que las personas han escuchado. Si no te gusta el mensaje, no mates al mensajero. Y eso lo que significa es que no culpes a las personas que hicieron esto, aquello o lo otro. Eso es irrelevante. Es irrelevante quiénes sean. Lo importante de todo esto es el programa con el que te fuiste. No quién lo hizo, sino lo que aprendiste de él. Así que te digo, ¿bien? Me programaron y no tengo idea de qué fue. Te invito a que mires tu vida y aquí está una sencilla resolución. Todo en tu vida, lo que te gusta y lo que ha venido a ti, es porque tienes un programa que a ti te respalda ese programa. Eso es maravilloso, eso es genial, eso va a ti porque ese programa lo lleva hacia ti. Por otro lado, esto es lo importante. Cualquier cosa que te cueste lograr, cualquier cosa con la que luches para que suceda, cualquier cosa en la que pongas mucho esfuerzo, quiero esto, trabajaré como loco, conseguiré esto. Mi primera pregunta sería, ¿por qué te esfuerzas tanto? Y la respuesta es muy simple. Cualquier cosa con la que luchas por lograr, ya sea salud, amor, relaciones, lo que sea, si tú luchas, representa un hecho simple. Tu programación inconsciente no respalda para nada ese destino. El hecho es, ¿cuáles son mis programas? Mira lo que te cuesta y con lo que tú luchas. El esfuerzo no es porque el universo no te lo va a proveer. El esfuerzo es un trabajo interno de ti. La lucha es que intentas superar una programación previa que realmente evita que tú llegues a ese destino. Lo maravilloso de ese entendimiento es que no tienes que repasar para nada tu propia vida. Puedes ver en este instante, en este momento, mira en tu cabeza y pregúntate cuáles son las cosas que sigo intentando conseguir y que parecen muy esquivas para ti. Están fuera de mi alcance. No es que el universo te frene, es tu propia conducta inconsciente. Entonces, cuando pienses en un deseo o un anhelo, piénsalo como si ya existiera. Soy saludable. Soy una persona con buenas relaciones. Tengo un magnífico empleo que... ¿Qué es eso? Es como si ya lo tuviera. La mayoría no lo tiene. Ellos dirán, quiero un magnífico trabajo. Quiero una buena relación. Quiero estar muy saludable. Graba esas palabras. Di que quieres estar saludable hoy, en este momento, el martes. Sí, dilo. Haremos una grabación. Regresa en un año y presionamos el botón de esa grabación. Regresaremos un año después y se oirá quiero estar saludable. Así es, ha pasado todo un año y tienes el mismo deseo. Sí, así es. Nunca dijiste estoy saludable. Todo lo que enfatizas, anhelo ser saludable. Quiero ser saludable. Tengo el deseo de ser saludable. Puedes tener ese deseo por el resto de tu vida. Nunca lo conseguirás. ¿Quieres estarlo? Dices estoy saludable. Pero entonces dices sí, pero en realidad estoy enfermo. Pero no. La función de la mente es tomar el programa y hacerlo realidad. Así que si estoy enfermo, pero le meto el programa estoy saludable, la mente mira y dice, espera un segundo, el programa es soy saludable, pero el cuerpo no lo está. ¿Cuál es la función de la mente? Crear salud en el cuerpo. Eso no cambia el programa, sino al cuerpo. Entonces la idea es que cada vez que instales un programa, tiene que ser como si ya lo tuvieras y a pesar del hecho de que puede que estés muriendo de cáncer. Digo que estoy sano. Suena un poco raro y entonces digo, no te preocupes, olvídalo, estoy saludable porque una vez que es un programa, la función de la mente es manifestarlo como una realidad. Eso es el punto. El sistema de alerta me avisó.
Hago énfasis en eso, es muy simple. Todo lo que desees, entonces tienes que pronunciarlo como si ya lo tienes. Si lo mencionas en tiempo futuro, haré, diré. Si dices yo quiero, digo, y lo grabas, eso significa que siempre querrás tenerlo. Haré esto o aquello, haré esto, no lo conseguirás. Lo menciono porque si estás diseñando un programa, debes asegurarte de que diga que ya lo tienes a pesar de que eso no es así. Acción. Scotty, ¿cuántas veces te he pedido que no me dejes salir al mar? Sabes que no sé nadar. Encuéntrame en el puente y dame explicaciones. ¿De verdad quieres cambiar el mundo? Pues no tienes que hacerlo tan físicamente. Primero, tenemos que cambiar nuestras creencias en relación al mundo, las creencias de quién somos en el mundo. No somos víctimas, pero nos programaron para creer que por ser frágiles y vulnerables somos víctimas. Entiéndelo, de hecho, somos los seres más poderosos de nuestro planeta Tierra. Queremos salir de lo convencional. Piensa fuera de lo convencional y eso lo cambiará todo. Entiende que a todo lo que haces le pones energía. Entonces comienza a revisar lo que haces en la vida, porque si le pones energía a cosas que no puedes cambiar, eso es exactamente como escribir un cheque y tirar tu dinero a toda la calle, porque no lo recuperarás. Piensa en la realidad de que tienes una chequera de energía y de que cada vez que lo usas debes preguntarte que si eso va a mejorar mi vida o si solo es una pérdida de tiempo. Si me involucro en una discusión sobre política, terminaré usando toda mi energía y eso es lo que te estoy diciendo. Vamos a perder energía. ¿Y crees que eso cambiará el mundo? No. Usar toda mi energía para tratar de convencer a los demás de cambiar sus vidas o a que cambien su estilo de vida los hará más saludable. Si no están listos para hacerlo, perderé mi energía. Entonces, un pensamiento interesante. Si te doy una chequera de energía y te pido que escribas un cheque cada vez que tienes un pensamiento, entonces tú tendrías que preguntarte si ese pensamiento mejorará tu vida o si me alejará más de toda mi vida. Cuando te das cuenta de eso, comienzas a dirigir tus acciones. Pon tu energía en las cosas que mejoren tu vida y que te den la oportunidad de sobrevivir y que vayan más allá de la sobrevivencia y hacia la prosperidad. El asunto es que enfrentamos tiempos muy difíciles. Mientras más pensamientos pongas en aspectos negativos, más piensas en el miedo. Y no solo que estás desperdiciando energía, sino como en las creencias biológicas, esos pensamientos negativos, ese estrés negativo, afecta todo tu sistema inmune y también produce enfermedad. Tienes un amigo cercano, conoces el comportamiento de tu amigo y resulta que también conoces a su papá. En algún punto ves que tu amigo comparte la misma conducta de su padre y casualmente le comentas, «Oye, Bill, eres igual a tu padre». Entonces ahí es cuando tienes que alejarte de él porque es de los que dicen, «¿Cómo puedes compararme con mi padre?» Y todos se ríen porque están familiarizados. Pero yo digo que no, de esa historia se desprenden dos puntos muy importantes. El primero, todos los demás pueden darse cuenta de que Bill se comporta como su padre. Él obtuvo esa programación de su padre. Solo que Bill no la ve. El segundo punto es, somos Bill porque estamos programados y todos operamos con ellos. Y ni siquiera notamos que lo hacemos. Cuando nos dicen que lo hacemos, entonces negamos que tengamos esos comportamientos porque no los vemos. Esa es la razón por la que se llama inconsciencia, sin conciencia. Cuando comencé a hablar de eso, fue desde un punto de vista académico consciente. Eso es lo que aprendí. Pero los programas inconscientes son exactamente lo mismo. Tengo ese magnífico conocimiento, pero mi vida aún no es nada de lo que quiera presumir porque no es magnífica. Conocemos el juego de ¿quién te gustaría ser? Piensa en cualquiera menos en ti mismo. Y aún así, cuando comencé a aplicar la nueva ciencia y a reescribir el inconsciente para que me respaldara, en lugar de los programas limitantes o desempoderantes que obtuvimos de nuestros padres y toda la comunidad cuando éramos niños, lo que casi todos realmente tenemos cuando metí los programas nuevos, entonces yo de inmediato comencé a encontrar, cielo santo, mi vida dio un giro total. Muchas cosas maravillosas comenzaron a suceder. Estaba más saludable. Hace 20 años que no voy al médico porque no lo necesito, no tomo medicinas. Porque la mayoría de las enfermedades son por el estrés de no vivir en armonía. Y cuando aprendes a deshacerte de los programas limitantes que obtuvimos cuando éramos niños y metes programas que te respaldan, adivina qué. El lugar se convierte en el cielo. Y es interesante. Entonces pregunto, ¿crearás tu propia vida? Entonces mira alrededor y dicen que no quieren ser responsables de eso. Yo les digo
digo que no sabían lo que estaban creando con esas creencias inconscientes. Yo les digo a las personas, especialmente a los enamorados, a los perdidamente enamorados, que regresen al momento en el que se enamoraron por primera vez. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Eran sanos? Sí, así es. Era muy saludable. Tenía energía, tenía mucha energía. Hacía el amor por días seguidos sin comer siquiera, sí. Y les pregunto cómo era la vida para ti. Era muy emocionante. No podía esperar al día siguiente. Entonces, en ese periodo al que me referiré como luna de miel, la vida era como el cielo en la tierra, ¿verdad? Ellos dicen, sí, claro. Sí, eso no es un accidente. Eso de verdad fue una creación real. Entonces, ¿qué había de diferente que esa vida tan celestial desenterrar el amor? Y la respuesta es porque te haces más consciente de ti mismo, no confíes en los hábitos. El día antes de conocer a esa persona tendrán una cita, especialmente a las mujeres. ¿Cuánto demoran en vestirse? En 15 minutos ya está fuera de la casa. Ahora esta noche van a salir con esa persona que les sacudió la vida. ¿Y cuánto tiempo demorarán en vestirse? Cielos, puede que tome 1 hora o 2. Entonces, por favor, dime cuál es la diferencia. Ayer me vestí por hábito porque siempre lo hago, pero esta noche me veré en el espejo. Significa que tengo conciencia. Me aseguraré de que entonces me represente como la mejor persona que yo puedo ser. Y cuando ambos lados no confían en el hábito y deciden crearlo mejor, y puedo estar allí viviendo en el momento presente, están plenamente conscientes, están muy presentes en el momento presente y adivinen qué. El cielo se crea en la tierra. Muchas personas pueden decir, espera, ¿así que puedo tomar 5 minutos y cambiar mi vida totalmente? ¿Es todo? Yo pienso... Esa es una magnífica y también una gran posibilidad. Pero la probabilidad está en marcar la respuesta correcta. Eso es lo que tienes que cambiar en tu vida. Digamos que alguien tiene sobrepeso y se dice a sí mismo, entonces tengo peso, una cantidad grande, un número como 56 kilogramos, y tú dices que no es así. Así que quiero cambiar mi peso y me programo para eso. Voy a perder peso y voy a... Pero espera, ese peso extra tal vez sea para una protección. Sí, es para una protección. Sé a lo que te refieres. Si de joven fui abusado, entonces en conciencia pienso que si soy un gordo ya no me molestarán y por lo tanto el peso no solo se debe a un exceso de comida. El peso era debido a que estaba más cómodo pensando más de lo que tenía. Si quieres cambiar ese aspecto, le dije, puedes hablar todo lo que quieras del tema, pero debes modificar el problema desde el miedo que van a abusar todos de ti. Entonces de ahí proviene el sobrepeso. Y no solo proviene solo de lo que comes, y sí, algunas veces puedes cambiar las creencias de todo. Entonces me gustaría darte una imagen. De hecho, veo una telaraña que tiene muchos espirales circulares, muy redondos que dibujan una gran red. Y a medida que avanzas, aparecen las juntas. También hay un par de soportes donde está sujeta la red. Cada creencia es una junta que forman una telaraña. Entonces puedes ir de junta en junta para cambiar toda esa telaraña que tienes allí. Pero si trabajas en una creencia que sea un soporte, y entonces la cambias y ella se suelta, la red se derrumba. Y ese es el problema. Algunas veces una declaración golpea una junta, pero cuando la golpeas en el sitio, entonces derribas el soporte. Y cuando golpeas uno importante, toda la telaraña se cae en lugar de una sola junta a la vez, lo que podría echar abajo, pero es mucho más fuerte que... Comenzamos a darnos cuenta en nuestra mente que estamos preocupados, tememos por no tener más. No estoy seguro, no me siento protegido de todos esos pensamientos. Yo hablaba que los pensamientos controlaban toda la biología, la genética, la psicología y también la salud. Sí, eso es muy cierto. ¿Cómo puedo hablarte de tus pensamientos en el sentido de que puedo leerlos? Sí, yo te puedo conectar unos cables en la cabeza. Eso que se llama electroencefalograma. Podría leer la actividad cerebral. ¡Oh, genial! Puedo ver esa actividad en tu cerebro. Quiero decirles algo que es muy importante. Nos programaron para que creyéramos que nuestros pensamientos están en la cabeza. Que si tengo un pensamiento es solo para mí, no para nadie más. Están dentro y operan a través de mí. Quiero hablarles ahora de una nueva tecnología. No es la electroencefalografía, se llama magnetoencefalografía. ¿Qué tiene eso de especial?
Que lee el cerebro, sí, pero también el EEG, sí, pero el EEG te conecta cables en la cabeza y se obtiene la actividad cerebral que va desde la piel hasta el cerebro. Y eso es lo que se lee. ¿Cuál es la diferencia con el MEG? Muy sencillo, el Señor está aquí. ¿Qué significa eso? Que los pensamientos no están contenidos en tu cabeza. Los pensamientos son transmitidos al campo como una emisora de radio. Y si un individuo tiene el pensamiento de que haya paz mundial y lo transmito en la calle y digo que haya paz en el mundo, y miro alrededor y me pregunto, ¿dónde está la paz? No la veo. Y esa es la relevancia. Cada uno de nosotros es un transmisor. Es un real transmisor. Y si hacemos que muchas personas tengan el mismo pensamiento, esa transmisión se amplifica. Se amplifica de tal manera que tenemos una cuota de poder. Si ponemos a 1,000 personas, a 10,000, a 100,000 con el mismo pensamiento, transmitirán un pensamiento más fuerte. Ya verán que no es solo eso, no solo en su cuerpo, sino en el afuera. La energía está en el afuera, el pensamiento está en el afuera. Entonces te ofrezco esta cita que es maravillosa, que usé el otro día en una charla sobre Albert Einstein. Esta cita es muy importante y aquí te lo voy a decir. El campo, esta es su definición, el campo es la energía invisible. Ahorita estás en un campo y hay transmisiones de teléfono celular, de la televisión, radiales, toda clase de información con la que nos topamos, pero debes adivinar que cada uno de nosotros somos un emisor. La cita, el campo es el único organismo rector de la partícula. La partícula es el reino material de todo. ¿A qué se refería Einstein? La energía del campo es la que da forma a la experiencia física de nuestras vidas, eso es todo. Y si muchos de nosotros colectivamente tenemos una energía coherente y fuerte y emitimos la creencia de que cambiamos todo el mundo, quiero que se den cuenta de que por mucho que quiero la paz mundial, que si no hay bastantes personas que la deseen, entonces no puede haber paz. Si quiero decir que tengamos una guerra, ¿cómo podría suceder? Tiene que haber suficientes personas convencidas de que la guerra los beneficiará. Así que su transmisión diría así: que suceda la guerra porque mis colegas y yo obtendremos el mejor provecho de la guerra. Y la realidad es que lo único que cambiaría el mundo colectivamente será cuando compartamos los pensamientos y cuando hagamos el yoga. Sí, yoga. Cuando hacemos las posturas, cuando estás en el proceso, tu mente comparte un pensamiento, no solo en tu cabeza, sino a tu alrededor. La idea de esto es que tenemos que reconocer que colectivamente todos creamos la realidad con todos nuestros pensamientos. Si queremos cambiar la realidad, podemos hacerlo al instante, en el momento en que seamos coherentes, en el momento en que colectivamente estemos en la misma plataforma de pensamiento. Si suficientes personas dicen paz en el mundo, habrá paz instantáneamente. Pero otras personas nos programaron para decirnos lo que necesitamos. Lo que Asaf allí nos ha dicho es muy importante. Lo que necesitamos no es lo que nos dicen, lo que necesitamos es lo que conocemos. De verdad, espero que lo entiendas. Porque cuando reconoces que tus pensamientos no están contenidos en tu cabeza, que ellos están en el afuera, y el pensamiento, el campo, es el único organismo rector de la partícula. Y por lo tanto, lo que el mundo está buscando en este momento es una evolución. No es una evolución de toda nuestra biología, porque ella ya evolucionó. Debes procurar una evolución de la conciencia. Cuando de forma colectiva, como población, digamos, ya basta, terminará. Todos tenemos aproximadamente 50 billones de células en el cuerpo y todas son autosuficientes. Tienen su propia memoria y su propio sistema inmune. De hecho, también dirán que por 2,75 mil millones de años, solo hubo organismos unicelulares vivos en el planeta.
Y que la naturaleza es como los organismos unicelulares evolucionaron hasta ser lo más inteligentes posibles, se toparon con una limitación física, porque la inteligencia está unida físicamente con la membrana de la célula. Se puede tener mucha membrana, por lo que la evolución se detuvo, y un organismo unicelular dice, ¿cómo evoluciono más? La respuesta es que las células decidieron reunirse en comunidad compartiendo toda la información. Existe más información en 10 células que en una sola. Y existe más información en 1.000.000 o en 1.000 millones. Cuando vemos un ser humano mientras lo veamos como un individuo, es que estamos compuestos por más de 50 billones de células y somos como la ameba, una comunidad gigante. Lo que lo hace muy emocionante. Como dije, al clonar genes, extraje una célula del cuerpo humano y continuó viviendo. ¿Por qué? Porque tiene una propia inteligencia, es esencia. Cada función del cuerpo humano está presente en toda la célula. Así que la visión de cuando tenía 7 años se manifestó como cierta cuando crecí y me di cuenta de que las células son personas en miniatura. ¿Y qué sucede en el cuerpo humano? Aquí es donde viene el problema. Es porque tenemos 50 billones de células en comunidad, pero la mente es la que controla. Cuando un gobierno trabaja en armonía con las personas, entonces ellas progresan y la comunidad está en muy buena forma y crece. Pero cuando un gobierno no es muy solidario o no trabaja en armonía con toda una comunidad, entonces el gobierno puede provocar que la naturaleza de esa comunidad se desmorone e incluso llevarlos también al fin. Entonces descubrimos que nuestra mente es el gobierno. Y cuando contemplamos la armonía, el buen vivir y el equilibrio con la naturaleza y con cada uno, entonces le damos a nuestros 50 billones de células información de apoyo a la vida y a la química. Armonía significa darle al cuerpo comida saludable. Así es. Nada de estrés. En efecto. Vivir en un entorno de felicidad. Así es. Sí, es como dije, cuando las células en la placa de Petri, si las cambiaba de un buen ambiente a uno malo, las células se enfermaban, pero no tenía que darles medicamentos. Todo lo que había que hacer era sacar la placa del entorno malo y ponerlo en el bueno. La broma que me gusta contar es que eso sucede en una placa de Petri, pero adivinen qué, nosotros somos placas de Petri cubiertas de piel. Debajo de nuestra piel existen 50 billones de células y el medio de cultivo es la sangre. Cuando cambio el medio de cultivo a una placa de plástico, cambio el destino de esas células. Y me pregunto, ¿qué controla el medio de cultivo? ¿Mi sangre? La química. Y la respuesta es que mis pensamientos influyen en mi cerebro y este libera químicos que coinciden con mis pensamientos. Cuando estoy estresado o le tengo miedo al mundo, libero químicos en el torrente sanguíneo. Y entonces, si abro los ojos y me enamoro, libero químicos completamente diferentes. Entonces preguntaré cómo se siente cuando está completamente enamorado. O cómo se siente cuando tiene miedo y me dice que se siente diferente. Yo creo que las células están bañadas en química. El sentimiento del amor produce una química diferente en la sangre a la que ayuda con el crecimiento y sana el cuerpo y ayuda al sistema inmune. En cambio, cuando percibimos razones para estar temerosos y liberamos en el cuerpo las hormonas del estrés, de hecho, apagamos los mecanismos de crecimiento y el sistema inmune para ayudar a ahorrar toda esa energía. ¿Por qué? Porque si crees que tendrás que huir de ese león, querrás toda la energía disponible para ellos y cuando una persona está estresada, ella destina su reserva energética para luchar y huir. Pero lo hace a costa de la salud, de la parte inmune del sistema. Mientras estés bajo más estrés, peor será la química en el sentido de no apoyarte con lo que experimentas. Así es. Ahora, ese fue un punto importante en la evolución. Ni el estrés ni el miedo son los verdaderos pilares de la vida. Los pilares de la vida son ser feliz y vivir en armonía con el entorno. De vez en cuando aparecerá un tigre dientes de sable. Bien, ese es el momento de estresarte. Ahora es el momento de correr. Pero el punto es que cuando en los viejos tiempos escapas de un tigre dientes de sable, recuperarás la salud y la armonía. ¿Qué hay del mundo actual? Que el mundo actual siempre está huyendo del tigre. Y eso no es sostenible biológicamente porque la química de la protección contrasta con la del crecimiento. Por ser biólogo, quiero hablarles sobre un aspecto diferente de la atención, pero es lo mismo porque mi amiga Savage hablaba de la atención y cómo podemos influir en el mundo que nos rodea. Quiero darles una interesante perspectiva biológica acerca de toda la consecuencia personal de prestar servicio. Básicamente, esto tiene que ver con el ADN en las células. ¿A qué se refiere todo eso? Bueno, el ADN es el código genético.
Y entonces, cada vez que se divide la célula, entonces se copia ese código. Ahora intentaré hacer todo eso con mi mano. Imaginen que mi brazo es el ADN y le digo que es el momento de copiar. Existe una proteína, digamos que el micrófono. Bien, gracias. Este es mi brazo y mi mano es la copiadora. Es como un tren que va en la ferrovía. Cuando el tren baja por el ADN, va dejando una copia del ADN por donde acaba de pasar el mismo. Eso es realmente genial. ¿Adivinen qué? Cuando el tren llega al final del ADN, no puede copiar la parte donde está el tren en la vía. Así que copia todo de aquí para arriba, pero no puede copiar este pedazo, y entonces lo que hago es copiar las nuevas piezas originales. Y cada vez que se copian, cada vez que se dividen las células, el ADN se hace un poco más pequeño de como era antes. ¿Y esto por qué es relevante? Porque si se hace una pieza más pequeña de ADN cuando se copia, entonces cada vez que se copia se interfiere con el código genético. La naturaleza dirá: santo cielo, cada vez que se dividen las células, muy pronto recortaré ese ADN y estaré en problemas. Pero la naturaleza, al ser así, bastante inteligente, pone un pedazo de ADN al final, que no es el gen, sino una extensión. Eso se llama telómero. Tal vez han oído esa palabra. Les pregunto, ¿qué es eso? Es una ferrovía extra, pero no es el gen. ¿Por qué eso es relevante? Porque cada vez que se copia, pierde un pedazo del telómero, pero no se corta el gen, no. ¿De qué se trata el envejecimiento? Lo que ahora sabemos sobre el envejecimiento, la depresión y la enfermedad resultan cuando el ADN se copia tantas veces que el pedazo de telómero se acaba y la siguiente vez que se copia se recorta el gen, lo que interfiere con la biología. Al principio se pensaba que los telómeros tenían un largo fijo y que cada vez que se dividía se perdía un gran pedazo. Un científico por los años 60, Leonard Hayflick, calculó cuántas veces se puede dividir una célula antes de que se agotara el telómero. Y entonces dijo, fueron de 50 a 60 divisiones celulares. ¿Y por qué eso es relevante? Debido a las células madre que nos mantienen vivos cuando continúan dividiéndose. ¿Qué sucede después que las células madres pasan por 50 divisiones celulares? Pues que ya no funcionan más y ya no puedes reemplazarlas en tu cuerpo. Dijeron, no, los humanos tienen un tiempo de vida determinado. Dijeron, 90, 100 años máximo. Y esa es la expectativa de vida porque es cuando se agotan los telómeros. Eso fue muy deprimente, porque quiere decir que cielo santo, si estoy bajo estrés, recorto los telómeros más rápido. Mientras más estrés sufra, más se recortan. Y eso se debe a que, de nuevo, una mujer científica, porque a ellas siempre se les ocurren las cosas más interesantes que los hombres. Esta científica descubrió que había una enzima llamada telomerasa. Enzima telomerasa. ¿Qué hay con esa enzima? Ella le agrega longitud al telómero. Mientras las células se dividen, si puedes activar esa enzima, extenderá los telómeros para que las células tengan una expectativa de vida ilimitada. Lo relevante de esto es la creencia de que solo vivimos 100 años es principalmente la consecuencia de no poder continuar extendiendo los telómeros en una persona promedio. Se comenzó a descubrir que influye en el telómero. Lo más importante es la falta de amor. Y si no tienes amor y tienes carencias afectivas en la telomerasa, dejará de funcionar. Si estás estresado, bajo estrés, la enzima deja de funcionar. Si no eres agradecido ni aprecias la vida, la enzima ya no funciona. ¿Por qué? Si no te gusta la vida, ¿por qué darte tiempo extra? Eso es lo que responde la enzima. Todo se reduce a los opuestos. El amor propio y el amor, que es lo más crítico, es uno de los más grandes impulsores de la telomerasa. La gratitud y la alegría de vivir aumenta la enzima. ¿Por qué? Si amas al mundo, quieres más. Solo tienes que preguntártelo y las células te darán más. Esa es una hermosa pregunta. El factor más importante de la actividad de la telomerasa es servir, que estás haciendo algo
haciendo algo en este mundo, que tienes una misión para hacer algo, que tu sistema nervioso les dice que no está listo para irse de aquí, que tú tienes un trabajo que hacer. Los cuidadores, por ejemplo, viven vidas extraordinarias, más largas y más sanas que otras personas, porque ellos piensan mentalmente que tienen que servir y ayudar a las personas y por lo tanto no se pueden ir aún y tienen que estar sanos. La respuesta del sistema nervioso a las células es activar toda la telomerasa. La conclusión es que si tenemos una misión en este mundo, una misión en este planeta, activarás la telomerasa. Servir es lo principal. Si andas divagando por el mundo, bien morirás como a los 90 años, pero si sirves al mundo, puedes extender tu vida completa. Puedes extender toda tu vida. Ahora, la biología está parcialmente de acuerdo en que la expectativa mínima de vida es de 140 años. La ciencia médica ha revelado que de 1/3 a 2/3 de todas sanaciones, lo que es más significativo, están relacionadas con medicamentos o cirugías o cualquier proceso de curación. La sanación no proviene del proceso. Ella se debe a que la persona creyó que el proceso iba a sanarla. Te daré esta medicina nueva que es de color púrpura porque eso la hace muy especial. Y es curioso porque es una medicina, una pastilla púrpura. Es púrpura y todos dicen, oh vaya, eso debe ser especial. Pero las personas creen que la medicina tiene este efecto y se las das a alguien. Entonces de repente se curan y dicen, la medicina lo hizo, les dices que era una píldora de azúcar. La píldora no los curó, sino creer en la medicina. Eso fue realmente en la sanación. A la mente, ¿verdad? Sí, es el poder de creer. En este caso es una creencia muy positiva que este procedimiento, medicina o lo que sea, me va a curar. Pero lo que las personas no cuentan, porque todos conocen el placebo, es que el efecto está basado en el pensamiento positivo. ¿Y qué pasa con el pensamiento negativo? Pues la ciencia tiene un término para eso, pero no lo dicen públicamente. Lo llaman el efecto nocebo y lo sabe la ciencia. Un pensamiento negativo no solo puede enfermarte, sino que puede incluso matarte. Puede matarte y puedes estar aterrado verdaderamente, ¿bien? ¿Y eso por qué es importante? Porque resulta que no solo el pensamiento positivo del placebo influye. El pensamiento negativo funciona de la misma forma, con el mismo poder, pero en dirección opuesta. Básicamente, sea un placebo o un nocebo. Es tan simple el poder del pensamiento. Y un pensamiento positivo te moverá en dirección a la sanación y uno negativo te moverá en dirección a la enfermedad. Pero antes de que termine con este tema, no quiero que las personas de la audiencia salgan por ahí diciendo, uno de esos chicos de pensamiento positivo dice que eso es más pensamiento positivo. Es un compromiso y una intención de pensamiento positivo, que también necesita el apoyo de las creencias inconscientes. Debido a que si las creencias inconscientes dirán, esas cosas raras de la nueva era, eso es lo que cree tu programa inconsciente y aún así tu mente consciente es la que dice, tengamos pensamientos positivos. De regreso a la data, solo el 5% de tu vida sale de la mente consciente. Si tienes un pensamiento positivo con tu mente consciente, solo aportas el 5% de eso a toda tu vida. El 95% de tu vida sigue saliendo del inconsciente. Y si el inconsciente no sostiene esas creencias, entonces estás peleando contigo mismo y difícilmente notarás la expresión de un pensamiento positivo. Tienen que despertar a la realidad, chicos, que somos todos un montón de personas débiles y vulnerables. En lo que se refiere a lo que está afuera, el cielo literalmente se está cayendo. Hemos recibido reportes de Australia en los que todos los que salieron de sus refugios de sobrevivencia fueron aplastados por el cielo que les caía encima. Las preciosas colinas verdes en el campo se han convertido en áridos desiertos, sin mencionar a una banda de brujos rebeldes que embrujaron la tierra. E incluso hay reportes de animales que empuñan armas y caminan en 2 patas. Asústense todos, esto es algo que no hubiéramos podido anticipar. Mi misión es mantenerlos informados de todas las cosas horribles que suceden allá afuera. Solo intento protegerlos. No me queda agua. No hay más comida. ¿Cómo sobreviviré aquí? Pero no puedo salir. No puedo sobrevivir aquí. No puedo sobrevivir allá afuera. ¿Qué voy a hacer? Conozcan a Bruce Lipton, el retrato de un hombre paralizado por el miedo.
El humilde biólogo celular ha permanecido oculto en su refugio personal por más días de los que puede contar. Y el terror aparente que se precipita fuera de las puertas de su refugio excitado presenta un nivel de terror ilimitado en su mente. Sin embargo, existe un problema que toma protagonismo en este tan poco propicio día. A Bruce se le terminó el agua y la comida. La pregunta de cómo sobrevivir en un estado de protección crónica perdurará para siempre. Lo que están a punto de presenciar es una especie de combate mortal entre un hombre y sus creencias en la dimensión desconocida. Están entrando en una nueva realidad de la mente. Libera tu potencial con la llave de la imaginación. El reino de las percepciones cambiantes. Un mundo de física cuántica, de creencias y milagros. Acabas de entrar en la dimensión desconocida. Ya no tengo agua, ni comida. No puedo sobrevivir permaneciendo protegido. A fin de sobrevivir tengo que salir porque puedo creer en el afuera. Pero no puedo salir porque hay muchas cosas aterradoras allá afuera que amenazan mi vida. Pero esperen un minuto. Oh, eso está en física cuántica. Sí, la física cuántica, la ciencia más valiosa en el planeta. Aquí está. Muy bien. La conciencia crea nuestras experiencias de vida. Vaya, debo tener una conciencia diferente. No puedo asustarme porque el estrés desconecta mi sistema inmune y desconecta mi crecimiento y el mantenimiento de mi cuerpo. Debo cambiar eso a conciencia. No puedo sentir miedo. Debo reconocer lo poderoso que soy. Soy el co-creador del mundo. Soy fuerte. Soy saludable. Soy poder. Debo mantener esto como estilo de vida, un sistema de creencias antes de que salga de aquí. Pero ahora que soy conciencia, ya no temo salir de aquí. Eso haré. El mundo a menudo se presenta con una realidad atemorizante, pero a veces el temor que sentimos solo existe en nuestras mentes. Y ahora para Bruce, el miedo solo existe en la dimensión desconocida. Lo que vemos con una nueva comprensión de la evolución, que es una extensión de la creencia darwiniana que es algo limitante, hay que estar pendiente de eso. Bien, y un poco conflictiva. Porque solo pensar en lo que es la creencia darwiniana principal, de que la evolución está basada en una lucha por sobrevivir con una competencia por la forma física. Él dice, cielos, nuestro mundo es que todos estamos allá afuera. Un perro se come a otro perro, las ratas luchan y si dejan de correr las personas les pasarán por encima. Si esa es tu forma de vida, cada día, por definición, vives en un cuerpo de hormonas del estrés por todos los temores que tenemos. Sin embargo, la evolución dice que no es así. La evolución está basada en comunidad y cooperación. El cuerpo tiene 50 billones de ciudadanos que viven en armonía y resulta que todo ser humano al que encontramos es como una célula en una comunidad más grande llamada humanidad. En términos biológicos, el organismo que está evolucionando en el planeta no es el ser humano, eso ya lo hicimos. El organismo en evolución es el superorganismo llamado civilización humana. En este momento, los humanos luchamos y nos matamos entre nosotros. Y si dijera, ¿cómo se diría si las células lucharan y se mataran entre ellas mismas? Eso se llama enfermedad autoinmune autodestrucción. Una enfermedad autoinmune te mata desde adentro. Eso va en aumento, ¿no es cierto? En efecto, porque nuestras vidas biológicas son un complemento del entorno. Mientras más estrés y más violencia haya afuera, más se lleva adentro a la biología y se convierte en un trastorno y discordia de nuestra comunidad celular interna, entiéndelo. Si puedes crearte una luna de miel en ti mismo, mientras estás enamorado y todos se creen una luna de miel para ellos, entonces el concepto guerra y la violencia desaparecerá porque si todos estamos enamorados, en armonía y emocionados por estar vivos, entonces la competencia y la violencia que vivimos por las creencias actuales desaparecerían.
Entonces, como comprenderán en los términos física y mecánica cuántica o física y mecánica newtoniana, lo que vemos es que la física y la mecánica son sinónimos. La física realmente se refiere a los mecanismos por los cuales el universo y la física nueva operan. A mí no me interesa la física cuántica ni a ninguno de mis colegas. En toda la escuela de medicina todos fuimos entrenados en física newtoniana y la diferencia entre ambas es abismal. La física newtoniana dice que el mundo en el que vivimos, el universo, es una máquina hecha de partes mecánicas. Si quieres entender cómo funciona, saca una parte, estudia las piezas. Si las cambias, se modificará la operación. Esa es la base de la medicina. Vemos que el cuerpo humano, compuesto de partes mecánicas, cuando no funciona correctamente, cambia las piezas por medio de químicos y medicina. Y esa es la forma convencional en que funciona. Cuando comencé a leer sobre física cuántica me di cuenta, oh mi Dios, de que los cimientos del universo no están basados en un universo mecánico físico, están basados en una energía invisible llamada el campo. Digamos que si yo sostengo un imán frente a ti, tú puedes verlo, sí, pero no ves el campo magnético que te muestro. A lo que eso se refiere es que en nuestro mundo somos objetos físicos, cuerpos físicos, y que estamos inmersos en campos electromagnéticos, el campo magnético en sí mismo, toda clase de campos como el telefónico, el de los celulares, el televisivo, el radial. ¿Cuál es la diferencia entre la física newtoniana y la cuántica? Que la newtoniana se enfoca en las partículas y la física cuántica dice que para entender por qué las partículas toman esa forma, tiene que entender el campo. El campo controla la biología, son las fuerzas invisibles. Hay una gran cita de Albert Einstein que es muy simple y él simplemente dice, el campo es el único organismo rector de la partícula. En otras palabras, en el mundo de las cosas invisibles, los campos y las partículas importan mucho. El campo es el que le da forma a la materia. Y esa es la base de la física cuántica. Eso es muy importante. Aquí están las partículas físicas de mi cuerpo. ¿Por qué están en buen estado? ¿O por qué podría estar en el sexto estado de la materia? Esa es la expresión física. Y la respuesta es que no mires el cuerpo. Tienes que entender las fuerzas invisibles en el campo. Y es curioso porque si lo piensas, cuando eras joven, en algún momento debiste haber tenido unas virutas de hierro que esparciste alrededor de un imán y de repente viste que las virutas formaron el patrón del campo magnético. ¿Eso viste? Bien, la física cuántica mira ese patrón e intenta explicar cómo es que las virutas de hierro forman ese patrón reconociendo que el campo existe. En otras palabras, ¿puedes explicar por qué las virutas tienen esa forma si el campo magnético no se ve? Y la respuesta es que no. ¿Cuál es la naturaleza de esto? El cuerpo y las células son como las virutas de hierro. La medicina trata de entender la naturaleza del cuerpo al ver las virtudes de hierro. La física cuántica dice que si no entiendes el cuerpo invisible, no puedes entender lo que ocurre en el cuerpo. La mente es como un diapasón porque se puede leer la actividad cerebral desde afuera de la cabeza con un aparato nuevo llamado magnetoencefalograma. La mayoría de las personas lo conoce porque te conecta cables en la cabeza y lee todo el funcionamiento cerebral. Y las funciones cerebrales se pueden leer desde afuera. Es un punto muy importante. Si lees las funciones cerebrales desde afuera, entonces debo estar transmitiéndolas. Todos nosotros somos diapasones. Si estamos fuera de tono, entonces existe la tendencia de que el diapasón que intenté mantener afinado será sacado de sintonía por algo llamado arrastre. Y el punto es, ¿cómo se puede sobrevivir en este mundo? La respuesta es que debes separarte del campo que te rodea, no dejarte llevar por las historias, no dejarte llevar por el miedo, no dejarte llevar por las amenazas de nuestra existencia, sino entender que somos los creadores de nuestras vidas. Si crees que eres la creación de alguien más, entonces manifestarás lo que ellos crearon. Si quieres algo más allá, entonces no te involucres. Mientras más consciente te hagas, mucho menos te afectarán los campos externos. Este aumento de la conciencia que estamos viendo es la evolución de la humanidad que se levanta por encima del ruido de fondo y reconoce que eres de verdad el verdadero creador. Es importante todo esto. También nos creímos esto, y no es cierto, que hay alguien en el inconsciente. Lo que significa que si mi conciencia encuentra a mi inconsciente que adopta algún comportamiento que no lo respalda y a mi consciente me habla y me dice, Bruce, eso fue estúpido, puedes hacerlo mejor. Y tienes ese diálogo interno y te hablas a ti mismo y estás molesto por el hecho de que tu comportamiento está fuera de control. ¿A quién le hablas?
Y esto me encanta porque la realidad es que estamos pensando, hablamos con nosotros mismos y eso solucionará algo. ¿Y qué es ese algo? Los programas del inconsciente. Y ahí es donde yacen los problemas. El inconsciente es como una casetera, no hay nada allí. Esa misma verdad aplica también en este caso. Toma una casetera, métele una cinta, empújala, reprodúcela. El programa ejecutado no es de tu agrado. Eso es lo que quiero que hagas. Quiero que vayas y le hables a la casetera. Ve y habla con ella, sugiérele que cambie el programa, incluso dile que quieres que se reproduzca. Haz todo eso y entonces moléstate contigo mismo, porque le pediste al programa que cambiara y aún no lo ha hecho. Entonces moléstate contigo, comienza a gritarte y a golpearte porque no puedes controlar la cinta. Eso no funciona. El último paso al que recurrir, Dios, porque obviamente has intentado cambiar tu vida y no funciona. Solo Dios puede venir para cambiar la cinta. El chiste es que cuando charlas con las caseteras tienes que cambiar la cinta. La respuesta es que puedes hablar con mucho dolor, con tristeza en la cara y créelo que eso no cambiará. No es que no puedas cambiar la cinta, pero tienes que aprender a presionar el botón de grabar. Y entonces podrás grabar nuevos programas en la inconsciencia. Pero el viejo sistema de creencias, como la psicología convencional, nos dice, revisemos y descubramos por qué mi familia es como es. Sí, mi mamá me hizo esto, y mi papá me hizo aquello, y mis amigos hicieron esto y aquello. Entonces yo hago una lista de las razones por las que mi familia es como es. Estoy claro, mi mente consciente dice, cielo santo, pude poner esa película, pude verla. Entonces la pregunta es, ¿eso cambia la casetera? La respuesta es no. Por eso las personas se enfurecen, pasan por asesoría psicológica, conocen las razones, pero en su vida sigue igual. El punto es que para cambiar tu vida, entonces tienes que aprender a manejar la casetera para que grabe y no solo hablar con ella. Debes entenderlo. Doc, ¿estás aquí, Doc? Hola. ¡Doc! Sí, habla Marty. ¿Dónde estás? Oh, bien, bien. Sí, iré para allá. ¡Doc! 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 ¿Dónde estás? Oye, Doc, déjame entrar, está lloviendo. Espera, 2 segundos más. ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Marty! ¡Tenemos que volver al futuro! Doc, ¿qué pasó con el DeLorean? No pude hacerles frente a los pagos durante la pandemia, pero oye, este es un buen auto. De acuerdo. Marty, tenemos que regresar al futuro ahora. Doc, el futuro parece incierto. No creo que deberíamos ir al futuro en este momento. No estás pensando en la 4ª dimensión. Sube al auto. Te lo explicaré cuando lleguemos. Bien, de acuerdo. Vaya. Doc, ¿dónde estamos? ¿Qué fecha es esta? Marty, si miras el monitor interno que está ahí, verás que estamos en un intermedio. Nos movemos a través del tiempo de una civilización antigua hacia el futuro de una nueva civilización. Vaya, esto luce caótico y aleatorio. ¿Eso es normal? La verdad es que no es aleatorio, tienes razón, es caótico porque lo caótico tiene un patrón, aunque no puedas verlo. Si quieres conocerlo, mira la antigua civilización que se derrumba y mientras lo hace, las piezas forman una nueva civilización que se está levantando. Estamos en el medio, así que no es aleatorio. ¿Doc, esto es todo una gran ilusión? Es una ilusión porque cuando piensas que el mundo está hecho de materia y energía, ese es un concepto falso. Pero ahora la física cuántica reveló que no existe separación entre la materia y la energía. Los átomos que conforman la materia son energía. Así que todo es una ilusión. La realidad es una ilusión, aunque es permanentemente persistente. Doc, ¿me estás diciendo que el futuro cambia en función del ámbito que tengamos previsto? En efecto. Y la razón es porque debido a que el planeta se mueve a través del sistema solar en el universo, la energía que rodea al planeta cambia. Ese es el campo. Y cuando este cambia, entonces la materia cambia. Estamos en un proceso de evolución. Entonces nos movemos de una vieja estructura a un nuevo mundo sostenible.
Para entender lo que te he dicho, Marty, mira el monitor interior. Allí te demuestro la ciencia llamada cimática, que es la ciencia de cómo las vibraciones, la energía y el campo dan forma a la materia. Puedes ver cómo funciona. Al regar partículas en un plato de metal y al aplicarle vibración y un campo energético a través del plato, las vibraciones provocan que las partículas salten y formen un patrón. Pero cuando cambias la vibración, el viejo patrón se derrumba y simultáneamente emerge uno nuevo. Entiende eso. Exactamente así es como estamos hoy en día en el planeta Tierra. ¡Vaya, Doc! ¡Es una locura! ¿Una locura? Marty, no sé a qué te refieres. Todo es una locura. Nos estamos moviendo hacia el futuro donde todo es salud, armonía y amor. ¡Aguarda, Marty! Porque llegaste al final del video, yo quiero celebrarte. La mayoría comienza y no termina. La mayoría ni siquiera continúan. La mayoría dice que quiere algo, pero ni siquiera se esfuerzan por conseguirlo. Pero tú eres diferente, eres especial. Believe Nation, llegaste hasta aquí, hasta el final y te quiero. Así que voy a celebrarte. Si pones el hashtag creer abajo en los comentarios de este video, te presentaré y celebraré en algún lugar de la pantalla en un futuro video porque tú eres especial. Si quieres una motivación increíble de Joe Dispenza, revisa el video que está a mi lado. Creo que te gustará. Continúen creyendo y nos vemos pronto. El amor propio ya no se trata de placer ni de comprar Así un auto. es. Es algo que cultivas dentro de ti. Entonces, imagínense, tenemos investigaciones que demuestran, y eso es una dualidad tal